vamos a dar pase a la siguiente ponencia. Esta viene a cargo de la doctora Consuelo Rojas. Ella es docente de la Universidad Nacional Biológica del Departamento Académico de Botánica, profesora RENACID, adscrita al departamento e investigadora asociada del Herbario de Luis Gallo. La presentación o el tema que nos trae en esta ocasión va a ser, pues, conservación in vitro de especies silvestres del género Peperomia. Bien, en esta oportunidad voy a informar acerca del trabajo que se viene realizando. Tal vez no se ha avanzado mucho como se quería porque, bueno, trabajo en realidad de colecta de especies de piperáceas, entre ellas Peperomia, empezó en el año 2018-19, sin embargo, por motivos de cambio climático, estas especies son muy sensibles y no se le encontraba, digamos, con todos sus órganos florales o sus frutos, semillas, etcétera. Entonces se fue postergando un poco y nos cogió la pandemia, pero bueno, aún así se ha venido trabajando. Y bien, la intención de este trabajo de investigación es en realidad tal vez no un proyecto, sino un programa, porque se están incorporando nuevas especies con jóvenes que están queriendo hacer tesis, y la idea aquí es cuanto más especies de Peperomia podamos colocarles in vitro, mejor. Y al final lo que se quiere, digamos, el objetivo final es tal vez establecer un banco de germoplasma de Peperomia in vitro. Bien, entonces el trabajo que se viene haciendo es con este objetivo de llegar a la conservación in vitro de especies silvestres de Peperomia. Cuando hablamos de piperáceas o escuchamos la familia Piperaceae, automáticamente nosotros nos relacionamos con los maticos y las congonas, ¿no? Probablemente a la mayoría pasa eso, porque dentro de esta familia, las piperáceas, las más conocidas y las que son, digamos, las que tenemos aquí en el Perú, y también creo que hay Cipelia por ahí, pero hay una especie, pero dentro de la Piperaceae, las que reinan aquí en el Perú es género Piper y el género Peperomia. En el caso de los maticos conocemos al más frecuente, que es el Piper adulto, y en el caso de la congona a la Peperomia inaequalifolia, porque son las especies más utilizadas, tal vez por sus propiedades medicinales, ¿no? En el caso del matico, para aficiones bronquiales, como cicatrizante, como desinflamante, y eso pues en base a referencias etnobotánicas, igual que en el caso de la congona o la Peperomia inaequalifolia, es una especie que se utiliza como sedante o tranquilizante. Bien, sin embargo, para el Perú están reportadas pues numerosas especies, ¿no? Según Praxis y toda la información que tenemos en cuanto a taxonomía, probablemente unas 700 especies de Piperaceae, ¿no? Donde lógicamente el Piper tiene un poco más de especies que Congona. Estas especies, esta familia, tiene una amplia distribución, por eso se le considera que está distribuida, digamos, tiene una distribución pantropical, ¿no? Lo tenemos distribuido en todas las zonas tropicales del mundo, donde lógicamente resalta o está mucho más presente, diríamos, ¿no? Aquí en toda América Central y América del Sur. En el caso del género Peperomia, junto con Piper, como estoy mencionando, que son los dos géneros botánicos más grandes de esta familia, ¿no? Para muchos autores, aunque hay un poquito de discrepancia, algunos dicen que habría unas 600 especies, otros 1500 y otros más optimistas 1700 especies, ¿no? Muchas de ellas son plantas compactas, perennes, pequeñas, epífitas y crecen también sobre materia de descomposición. Es decir, tiene una amplia gama de ¿no? Entonces, y hábito también, porque vamos a encontrar plantas herbáceas, plantas suculentas,
y que esta planta suculenta sobre todo las hace o las pone junto con las crasuláceas, y hay digamos investigadores como el profesor Guillermo Pino, por ejemplo, que trabaja mucho con las piperáceas, que son plantas así un poco que almacenan bastante agua, ¿no? Bien, ahora, estas plantas pueden propagarse por semillas, muchas de ellas se hacen por semillas, generalmente las de las epífitas, otras epilíticas, pero también hay especies que se propagan de manera vegetativa o hacen de dos, o con las dos formas se puede propagar. Entonces, aquí nosotros en Sudamérica se consideran que habría unas 17 especies, ¿no? Y que, bueno, aquí tendríamos nosotros la mayoría de las especies, y en el África también se consideran, pero que habría menos especies, ¿no? Entonces, este grupo presenta un aspecto morfológico bastante complejo. Y se dice complejo porque se adapta muy bien a las condiciones edafoclimáticas. Y esta forma de adaptación, generalmente de crecimiento y de sus hojas, ha conllevado pues a que muchos investigadores o muchos taxónomos, digamos, den nombre como especies nuevas cuando muchas veces son la misma especie. Entonces, esto ha conllevado, desde el punto de vista taxonómico, a que haya digamos, muchas especies que son la misma. En el caso de los maticos, por ejemplo, el matico mismo tiene muchísimos sinónimos. Entonces, aquí, eh, y para evitar estos sinónimos, ahora se está trabajando mucho con la biología molecular, ¿no? Entonces, eso está ayudando a que ya se reduzcan esos sinónimos y tengan, digamos, un número, o perdón, un nombre específico mucho más real. Por otro lado, encontramos que la biotecnología vegetal, lógicamente desde sus inicios, ya hace muchas décadas, varias décadas, ha tenido muchos propósitos, ¿no? Deben conocer que uno de los primeros propósitos era pues acabar con el hambre, ¿no? Entonces se han desarrollado una serie de técnicas que van desde la germinación de semillas in vitro a la propagación clonal masiva y rápida, el mejoramiento genético vía variación somaclonal, vía variación gametoclonal, hasta la parte de, digamos, ingeniería genética a nivel de cloroplastos. Entonces, unas técnicas que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Y además, por otro lado, también está la parte de los metabolitos secundarios, toda esta área grande que ahora está desarrollándose junto con la genómica, la metabolómica y la proteómica, que están prácticamente de moda. Entonces, ¿por qué estudiar peperomia? ¿Por qué nos llamó la atención cuando, bueno, nosotros cuando salíamos al campo, siempre íbamos a las plantas grandes, a las plantas mayores, a los arbustos, a los árboles? Sin embargo, nos llamó la atención ¿por qué esas plantas pequeñas? Porque cuando uno va a hacer la maestría o va a hacer el doctorado, siempre en nuestro background académico y el abanico de posibilidades es otro, ¿no? Entonces, empezamos a ver otras líneas, otros caminos de investigación y bueno, y empezamos a estudiar este grupo de las fibráceas y ahora el caso de peperón. En primer lugar, porque hemos visto en cada salida, y como Stephanie y los que me han precedido, ponentes que me han precedido, mencionan el calentamiento global, mencionan la fragilidad. Digo, en el evento. Sí, dígame. Hola. ¿Me escucha? Sí, profesora, se la está escuchando. Ah, ya no, alguien habló. No sé si quiso hacer una pregunta. Le recordamos a los asistentes que las preguntas se pueden hacer una vez finalizada la ponencia. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio mientras se está presentando. Puede continuar, profesor. Bien, gracias. Entonces, decía que los ponentes anteriores, o que me han antecedido, hablaban mucho de la
de los ecosistemas frágiles, ¿no? Y que el calentamiento global prácticamente está impactando estos ecosistemas. Y hemos visto que en el caso de las piperáceas y principalmente Peperomia, esta está evitando justamente esos ecosistemas frágiles. Porque vamos a ver que más adelante que esta se distribuye desde prácticamente el bosque estacionalmente seco hasta los bosques húmedos y de neblina. Por otro lado, entonces, en primer lugar, porque es un componente de biodiversidad vegetal de ecosistemas frágiles, asimismo por las propiedades medicinales aún no estudiadas, porque apenas hay 2 o 3 especies que han sido estudiadas y son reportadas, y la diversidad de metabolitos secundarios que encierra o encerraría, porque tampoco están del todo estudiadas, hay también algunas que están estudiadas. Imagínense nosotros cuántas especies tenemos y creo que solamente una o dos sabemos que se han estudiado. Además, por la importancia medicinal en base a la etnobotánica, que serían utilizadas estas especies, las plantas de esta familia, por sus propiedades desinflamantes, cicatrizantes, relajantes, y hay alguna especie por ahí que se utilizaría para el cáncer. Y efectivamente hay una especie que está siendo muy estudiada y creo que va a salir ya la publicación, está en revisión, sobre la efectividad en células cancerosas. Entonces, como habíamos dicho, la fragilidad de estos ecosistemas. Cada día nosotros vemos, por ejemplo, que se ahondan, se agrandan o se amplían estos problemas. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? La actividad antrópica, que cada año que nosotros salimos al campo vemos menos vegetación, ya sea por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, o ya sea porque se tienen que hacer establecimientos de nuevos asentamientos humanos sobre la deforestación o sobre la devastación de los vegetales. Entonces, si se acaban con los bosques, en el caso del bosque estacionalmente seco, que es una gran parte que tenemos aquí en el territorio de Lambayeque, las pocas quebradas o las escasas quebradas donde podrían desarrollarse estas especies prácticamente quedan desoladas. Entonces, para estos trabajos, aquí en Lambayeque, porque también se han hecho en Cajamarca, pero vamos a hacer hincapié aquí en Lambayeque, se han hecho colectas en la zona aquí en el distrito de Chongoyape, en Impacuasi, en Cañaris, después también se ha hecho aquí en Salas, por aquí en Barica, y lógicamente en Reque, ¿no? En Reque también, porque tenemos tradición lomal, y ahí tenemos una especie de peperón. El hábito de estas plantas vamos a encontrar que, por ejemplo, el caso de Peperomia tenela, esto aquí ella presenta este tipo de hábito rastrero sobre materia orgánica en lugares muy húmedos, o Peperomia galioides, que lo podemos encontrar en muchos lugares, ¿no? O sea, puede estar sobre piedras, puede estar en tierra, o también puede tener un hábito epífito. Aquí, por ejemplo, Peperomia microfila, encontramos también así un hábito epífito en ambientes muy húmedos, o Peperomia recidiflora, que encontramos dentro de piedras, poca materia orgánica, pero cuando hay lluvias. La Peperomia recidiflora está más o menos ocupando la zona de bosque seco, montañoso, creo que es, no recuerdo bien esa zona, pero lo vamos a observar así en la abundancia, por ejemplo, en la época de lluvia, ¿no? Igual también en el caso de la microfila. En el caso de Peperomia laudata, aquí quiero remarcar que estas especies, por ejemplo, aquí la laudata generalmente lo vamos a encontrar de color verde después de las lluvias, pero una vez que pasan las lluvias, llega la sequía, se transforma o toma este color rojizo, ¿no? Hay 3 variedades de Peperomia laudata. Hay una que es color verde intenso, otra que es caspeado y una que es un color vinoso. Entonces, pero estas, igual que en el caso de la recidiflora, también cuando entra la sequía empiezan a cambiar esta coloración, ¿no? Se tornan de esta coloración rojiza y a veces también florecen en estas condiciones. Entonces, conlleva prácticamente a quien no ha encontrado en todos los, digamos, en todas las estaciones de estas plantas, puede decir que esta es una especie nueva, ¿no?
Sin embargo, es la misma especie. ¿Qué conlleva a tomar este color rojizo? Simplemente la síntesis de antocianinas como mecanismo de defensa a la sequía extrema. Y estas condiciones que tienen estas varias de las peperomias está siendo muy estudiado desde el punto de vista bioquímico para ver qué gen es el que está regulando esa síntesis para poder aislar ese gen e hibridar a otras especies para que también sinteticen o tengan ese mecanismo de defensa para hacer frente a la sequía extrema. Por otro lado, tenemos aquí Peperomia obtusifolia en estado silvestre, porque también hay obtusifolia que ya es cultivada, pero este es silvestre. Y luego aquí, por ejemplo, Peperomia dolariformis, que también crece aquí en las rocas. Es increíble, en algunos casos prácticamente inaccesibles porque están a 7, 8 metros de altura. No solamente nos queda tomar fotografía de larga distancia, ¿no? Bien, aquí algunas de las especies que han sido colectadas y lógicamente identificadas correctamente, porque hay otras que todavía faltan algunos datos más para poder decir qué especie es realmente para correr errores. Sin embargo, esto nos ha permitido avanzar con los trabajos a nivel de cultivo. Vemos que la distribución de estas especies, en el caso del Lambayeque, empieza desde 330 metros sobre el nivel del mar. Ya con Peperomia dolariformis, llegando aquí a los 1000 metros, ya encontramos la Peperomia galioides. Pero la mayor riqueza o la mayor abundancia, digamos, en especies, lo vamos a encontrar de 1500 metros hasta 2500 metros. Ese es la mayor, digamos, el piso de mayor presencia de estas peperomias. Sin embargo, también llega casi a los 3000 metros algunas otras especies, como por ejemplo la Peperomia harveyana, que está hasta 3030 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, también nos podemos encontrar a 2500 o 2600 en algunas laderas bastante húmedas, o como les había dicho, hasta 3000 metros en rocas, pero con el tamaño reducido, con hojas muy comprimidas por, lógicamente, el estrés hídrico. Para el caso de los cultivos in vitro, no se ha podido hacer un trabajo trayendo directamente el material de campo, porque como varios deben conocer aquí, que uno de los problemas principales para establecer un cultivo in vitro es justamente la contaminación, porque estas especies se ha llegado a determinar, y estamos haciendo también los estudios, de la relación que puede tener con una serie de hongos endófitos, es decir, que están ya dentro de su sistema vascular, ¿no? Han aprendido a convivir con la planta y parece que esa relación que existe es justamente para ayudarnos probablemente sean elicitores de algunas sustancias químicas para poder hacer frente a los periodos de sequía largos. Eso lo hemos visto o lo estamos trabajando en especies de peperomia, pero de hábito epífito. Entonces, para hacer el trabajo in vitro, se tiene que hacer un acondicionamiento previo. Y este acondicionamiento previo, por ejemplo, cuando se lleva al invernadero y luego de 8 días se trabaja, el 100% sigue contaminándose, ¿no? O sea, los tejidos que se colocan in vitro se siguen contaminando. Pero cuando ya el acondicionamiento está por 90 días o más, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya en condiciones de invernadero han surgido nuevas hojas, en nuevos tejidos, entonces ya la contaminación baja a un 50%, y eso permite ya el avance en el trabajo in vitro. Aquí, por ejemplo, está condicionándose la Peperomia acidiflora y la Peperomia galioides. Otra cosa que hemos notado en estas plantas es que pueden convivir juntas. A veces cuando se las coloca en macetas así solas, aisladas, al parecer no toleran o no resisten, ¿no? Se mueren. Y son altamente frágiles. Por ejemplo, para hacer este acondicionamiento no se le puede regar con agua corriente,
sino tenemos que regar con agua de botella, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Peperomia malleolens feliz con Peperomia recidiflora. La contaminación, como les había dicho, es bastante alta, prácticamente con mayor hábito epífita, como por ejemplo Peperomia tetrafila, hartwelliana o la Peperomia microfila. Aquí, estas sí, hasta ahora, lamentablemente, no hemos podido establecerlas in vitro. Este es el procedimiento que se realiza para trabajar el trabajo in vitro. Primero, la colecta de la planta en campo. Aquí se elige, dependiendo de si las hojas tienen peciolos largos, se tomará en cuenta hojas, peciolos y nudos o entrenudos. O en todo caso, si son tallos así alargados o filiformes, se utilizan de frente entre. Esto se desinfesta, todo este material, con hipoclorito de sodio a 2.5% y alcohol al 70%. En el caso del alcohol es solamente un enjuague de 1 minuto, y en el caso de hipoclorito hay que ir investigando cuánto soportan los tejidos, porque a veces son tejidos muy frágiles que 2 o 3 minutos prácticamente el tejido está muerto, ¿no? Entonces, por eso se hace también un estudio previo de anatomía para ver, por ejemplo, si la epidermis es uniseriada o es multiseriada, si tiene a lo mejor la epidermis tiene cutícula, y en base a esas condiciones darle también la concentración adecuada de desinfestante. Una vez que esto está desinfestado, lógicamente se fragmenta, ¿no? Se fragmenta en trozos de más o menos de medio centímetro cuadrado y se coloca en el medio cultivo, que tiene que ser formulado y esterilizado previamente. Luego va un proceso de incubación, y aquí en la incubación el fotoperiodo generalmente es como cualquier otra planta. Estas son las condiciones generales de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. ¿Ya? Luego, lógicamente, se tiene que hacer la evaluación, si hay contaminación o no hay contaminación, o qué problemas pueden presentarse, ¿no? Entonces, dependiendo también de cuál es el objetivo, porque puede ser el objetivo, por ejemplo, una formación de callo, o de repente quiero hacer metabolitos secundarios, entonces el manejo de estos tejidos es diferente. Pero en este caso, para la conservación de germoplasma, tenemos que generar plantas para propagar plantas. Entonces, aquí, bueno, esto es una parte nomás de la formulación de los medios cultivos, se han hecho muchos otros medios, sin embargo, estos dos son los que mejor resultado han dado. Un tratamiento 5, que incorpora auxinas y fibrilinas en muy bajas concentraciones. Sin embargo, hay que remarcar aquí que no todas las especies pueden responder a una misma formulación. Se está propendiendo y buscando a ver dónde la mayoría de las especies, un medio de la mayoría de las especies puedan responder, tanto para la propagación como para la conservación. Al parecer ya hemos encontrado para la conservación, sin embargo, para la regeneración de plantas todavía no se puede estandarizar bien para todos, porque el comportamiento es muy fuerte. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, bueno, aquí lo de la contaminación que les decía, aquí hay problemas cuando ya trabajamos in vitro. En primer lugar está la oxidación. En 48, 72 horas muchas veces se torna el tejido oscuro, completamente oscuro, indicando que el tejido ya está muerto. O bien la presencia de bacterias endógenas, porque después de 1 o 2 semanas recién aparecen la bacteria, y eso para nosotros es un indicador que está dentro de los tejidos, porque el tejido externo ha sido, digamos, esterilizado. Pueden presentarse hongos o pueden presentarse bacterias, ¿no? Y otro problema es la vitrificación, es decir, la abundancia de agua intracelular, donde muestra una apariencia de más o menos un aspecto de plástico de la planta. En el caso del trabajo, se ha encontrado estos hongos endófitos, son del género Fusarium, que son los que, lo más general que se ha presentado. Hay 2 tipos de Fusarium. Ahora los tipos de este Fusarium creemos que son 2 tipos diferentes por el tamaño y la forma de las microconidias, ¿no? Porque las macroconidias pueden parecerse, pero las microconidias tienen diferencia. Ahora, cuando ya
digamos, rompemos esa barrera de la contaminación o los problemas que se pueden presentar, se han encontrado tres tipos de respuesta. Uno donde en algunos tejidos, por ejemplo el caso de fragmentos de peciolo de algunas de las especies, ha formado un callo friable. Y en otros casos, pues, masas organogénicas celulares, que al final resultan en diferenciación de plantas. Y otras que sin formar callos automáticamente diferencian lo que nosotros consideramos una organogénesis somática directa. Pero esto de los callos para nosotros no es problema, ¿no? En algunos casos dicen, bueno, ha salido callo y ya esto de aquí no sirve. No. Esto de los callos es importante porque puede apertura una nueva posibilidad, ¿no? Para trabajar con metabolitos secundarios. Ya que es un callo friable, puede trabajarse en suspensiones celulares. Bueno, entonces, dependiendo del tipo de especie, en algunos casos la respuesta es una propagación mediante nudos. Por ejemplo, el caso de Peperomia calientes, se ha conseguido establecer los cultivos in vitro así, trabajando lógicamente, con plantas acondicionadas previamente de 3 meses, y esos nudos o ramitas tiernas que se han generado se ha colocado aquí en vitro. Luego de un tiempo, este nudo genera la yema crece y de aquí se ha hecho el trabajo de conservación in vitro. O mediante la propagación, bueno, la propagación mediante organogénesis somática. En el primer caso hemos visto que era mediante nudos y aquí de organogénesis somática, pero una organogénesis somática directa, como puede observarse aquí. En los extremos del fragmento de peciolo, automáticamente se ha generado una yema. Aquí no habría cambio genético. En este caso es Peperomia albovitata. Luego aquí tenemos en frascos las plantas y de aquí lógicamente va a tubos de ensayo, ¿no? Porque están en frascos, a tubos de ensayo ya los brotes para someterlos a conservación in vitro. Entonces, aquí, por ejemplo, la propagación mediante organogénesis somática directa, aquí solo para mencionar y para que observen ustedes la respuesta cuán diferente es. Aquí, por ejemplo, en albovitata, la que mejor respuesta ha dado es el peciolo, pero genera apenas 2 plantas, una en cada extremo. Sin embargo, hay otras especies, como por ejemplo esta es la Peperomia trinervis, ¿no? Ella ha respondido en todos los medios de cultivo. Lo mínimo que he podido responder son con dos brotes sobre el tejido y lo máximo con 50 brotes sobre el tejido. Entonces, esta es una planta muy versátil que en cualquier medio de cultivo que se le ponga, ella regenera, no se hace problema. Y en el caso de la conservación in vitro, ¿ya? Bueno, primero, la primera fase es lograr que se propague esta planta, es decir, aparte del establecimiento, porque no debe haber ningún hongo, ninguna bacteria, porque si no muere la planta. Una vez que se ha establecido la propagación in vitro, el siguiente paso es la conservación in vitro. Aquí, por ejemplo, tenemos, esta de aquí es Peperomia rotundata, que está con 10 meses de cultivo, y aquí con 24 meses de cultivo. Es decir, prácticamente se ha comido todo el medio de cultivo, pero ella aún está viva. Entonces, esto es lo máximo que hemos podido nosotros conservar in vitro o guardarla in vitro a estas especies, ¿no? En el caso de Peperomia rotundata, que ha durado 24 meses. En el caso de Peperomia calientes, dura 18 meses, pero pasamos del año. Eso para nosotros es un aliciente, porque, como les dije al comienzo, la perspectiva es que podamos tener un banco de germoplasma, ¿no? In vitro de estas peperomias, o de las peperomias que encontremos aquí en Lambayeque, en Cajamarca, y por qué no hacerlo extensivo a todo el Perú. Entonces, en estas condiciones se conservan las plantas in vitro. Lógicamente que hay otros sistemas de conservación, pero esto resulta pues para las instituciones que no tienen recursos, esto es lo más barato que podemos tener, ¿no? Porque también está la conservación con líquido, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso amerita infraestructura, equipamiento, y bueno, el costo también es mayor, ¿no? Y tendríamos que entrar a un proceso también, ¿no? Porque ahí tendríamos, en el caso de crioconservación,
a conservar yemas o conservar meristemas. Y ahí es todo un proceso de investigación de por lo menos un par de años, ¿no? Bien, eso es lo que yo les quería informar sobre peperomia. Y bueno, agradecerles muchísimo y felicitar a todos los involucrados, a los que han participado, por haber dado, digamos, con la presencia de ustedes un realce a este aniversario del herbario de nuestra facultad y nuestra universidad. Muchas gracias.